de la creación del hombre, llámese Adama Rishon, es para poder tener el máximo regalo, premio o beneficio que se puede tener. ¿Cuál es el máximo regalo o beneficio que se pueda tener? Llámese que se lo estamos pidiendo a Hashem, que Dios, que es infinito, que es todopoderoso, ¿cuánto Dios nos puede dar? Nosotros Dios nos da salud, es algo muy limitado, aunque sea hermoso que nos dé salud, es algo limitado. Si Dios nos da plata, es algo limitado. Todo lo que Dios nos dé es limitado. Lo único que nos puede dar ilimitado es a Él mismo. Una relación con Él, lo vamos a entender. Una relación con Él es a la larga el máximo regalo o premio que podemos adquirir. La pregunta es cómo llegamos a tener el máximo regalo o premio, que es una relación con Él, cercanía con Él. La única manera es pareciéndonos a Él. En el mundo físico, esto lo hemos dicho varias veces, pero escúchenlo bien porque es muy importante. En el mundo físico existe cercanía y lejanía como conceptos de distancia de metros y centímetros o kilómetros. Yo estoy cerca de alguien que vive al frente y estoy lejos de alguien porque vive en otra ciudad. Eso es el mundo físico. Lejanía y cercanía en el mundo físico se mide en metros y en distancia. Cercanía y lejanía en el mundo espiritual no existe lejanía y distancia. Entonces quiere decir cercanía en el mundo espiritual es cuánto me parezco o cuánto no me parezco. Cuanto más parecido a Dios soy, más cerca de Él estoy. Cuanto menos parecido de Dios soy, más lejos de Él estoy. No hay más vueltas. La única manera de hablar cercanía o lejanía con un ser espiritual es parecerme a ese ser espiritual. ¿Por qué bajamos a este mundo? Para poder parecernos al máximo que podamos a Hashem. ¿Cuál es su cualidad principal? Ser creador. Tal como Dios es creador, el ser humano vino a este mundo para crear su propia vida, crearnos a nosotros mismos. No somos receptores, somos dadores, no somos creación, somos creadores. Cuando actuamos de una manera creativa, creamos en nuestra vida, nos parecemos a Dios. ¿Me siguen? Parecerse a Dios quiere decir ser creadores. No parecerse a Dios quiere decir no crear, ser solamente creaciones. ¿Qué es lo que nos dio para transformarnos en creadores? Algo llamado el libre albedrío. El libre albedrío es la materia prima que nos hace parecernos a Dios. ¿Por qué? Porque si solamente tuviéramos la opción de hacer una buena acción, no estaríamos obligados a hacer una mala acción, no seríamos creadores, seríamos simplemente receptores de nuestra obligación. El objetivo del ser humano es transformarse en un creador de su propia realidad. Por eso, lamentablemente, nos tocan situaciones muy difíciles y preguntamos, ¿por qué me toca estar en esta situación? Y uno tiene que decir, porque soy creador. Y esta situación está exigiendo de mí sacar una fuerza creativa para salir de esta situación, para cambiar la situación, para transformarla, para mejorarla, lo que sea. Nuestro propósito como seres humanos es crearnos constantemente para así parecernos y acercarnos a Dios. ¿Hasta ahí está bien la ecuación? ¿Bien? Si Dios nos hubiera querido dar la recompensa solamente en el cielo, sin haber nunca bajado, seríamos lo más distinto a Dios, porque nunca hubiéramos tenido libertad. Dios es libre, Dios crea, nos dio la posibilidad de crear. ¿Cómo creamos? Con nuestra libertad de elección. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la libertad máxima de elección? Es muy lindo entender este concepto. Escuchen esto. Y por favor tratemos de imaginarlo. Dice la Gemara, y esto se lo escuché a Mike Benjo, tenemos la clase el miércoles, así que esto sirve de publicidad para él. Dice la Gemara así, En Sur Kelokeinu, no existe una roca como nuestro Dios. Qué extraño, una roca, Dios, una roca, ¿qué tiene que ver con una roca? Entonces explica el Talmud esto, escuchen esto, atentamente. Esta no es una clase de teología, es una clase de vida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No existe un tzur, una piedra, como nuestro Dios. Dice el Talmud, el tzur, la misma palabra, viene de chayar.
Tzayar, igual que mi querida Giza. Es un tzayar, una persona que pinta. No hay un pintor, el Talmud dice, no existe un pintor como Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes entienden lo que estamos hablando? Un pintor. ¿Dios es un pintor? Escuche esto, es muy interesante. Cuando uno ve, por ejemplo, la Mona Lisa. ¿Por qué la Mona Lisa es una pintura tan reconocida e importante? ¿Qué se le ocurre así cuando se le viene a la mente? ¿Por qué la Mona Lisa es una pintura tan importante? ¿A alguien se le ocurre por qué? Hay algo especial que tiene la Mona Lisa que hoy en día muchos pintores ya también lo usan, pero en su época fue algo muy novedoso, muy conocido, ¿no? Te va mirando hacia donde vos vas. Como que los ojos no están fijos, sino como que te van siguiendo de lado a lado. Vos te vas para allá o te vas para allá y como que el ojo de la Mona Lisa te va persiguiendo. Eso es una de las cualidades que tiene. Tiene otras que no voy a mencionar ahora. La segunda, dicen que no tiene una expresión emocional, sino que de acuerdo a la emoción que tú estás es como la ves. Funciona de una manera, cuando tú la ves contento, se ve contenta, y cuando tú la ves triste, se ve triste. ¿Qué es la grandeza de la Mona Lisa? Es que parece que tiene vida. Se parece a la realidad, real posible. Muy bien, parece como si tuviera vida. Uno de los propósitos de algunos artistas, no creo que de todos, pero de la pintura, es generar un cuadro, una pintura que pareciera que está vivo, que pareciera que tiene vida. Tal como la vida, el pintor genera aparentemente una vida. Dice la Guemará, no hay un pintor tan grande como Dios, que no solamente te hace parecer que algo muerto está vivo, sino que realmente le da vida a objetos inertes, llámese cuerpos, llámese plantas, llámese animales. Cosas que no tenían vida, el pintor, llámese Dios, les puso vida, pero es el mejor. Entonces no es que parece que tienen vida, sino que realmente tienen vida. Y por eso nosotros decimos, no hay un pintor como Dios. ¿Por qué? Porque es el único que puede agarrar un objeto sin vida y meterle vida. ¿Sí? Dice Rav Chaim Shmulevich que sí existe un pintor parecido, que no tiene la capacidad de darle vida. ¿Quién se le ocurre? ¿Quién es parecido? ¿Quién tiene parecido el nombre a Tzayer o Tzayar? ¿Quién se le ocurre? Parecida la palabra en hebreo. Algo que nos metieron adentro y que nos molesta. Yetzer Hara. Muy bien. El Yetzer Hara. ¿Cuál es la función del Yetzer Hara? ¿Qué es Yetzer Hara? También es un pintor, pero es un pintor negativo. ¿Y cuál es su gran fuerza? La gran fuerza de este pintor es hacernos creer que cosas que no sirven de nada realmente sirven. Por ende, tenemos una gran lucha interna entre dos fuerzas. La capacidad de Dios de crear vida real, lo espiritual, las elecciones correctas, las buenas decisiones, donde el pintor real es Dios y lo que estamos eligiendo tiene vida, o elegir el otro, lo que el Yetzer Hara nos quiere meter en nuestra cabeza, que es la imaginación. Típico ejemplo que lo hemos dado muchas veces en clase, la Coca-Cola y el agua. ¿Cómo una persona puede correr, tomarse un vaso de Coca-Cola con toda su fuerza y tiene un vaso de agua al lado? ¿Cómo puede ser? La persona se equivoca a tal punto de decir, era una Coca-Cola, dejar el agua al lado. El agua es vida, el agua es sano, el agua te hace bien. ¿Por qué vas a elegir la Coca-Cola? Porque el Yetzer Hara, que es este instinto, su fuerza es imaginar cosas sin vida, dándole fuerza para que te equivoques. ¿Se entiende? Dos fuerzas. La fuerza de la imaginación y la fuerza del intelecto. La imaginación te hace pensar que alguna cosa te va a dar felicidad,
va a dar alegría. Yo siempre doy el mismo ejemplo, ahora me da como cosita decirlo en Zoom, que no sé quiénes están, pero la historia de Bill Clinton con la secretaria. Yo le hago una pregunta. Un segundo. Tío Bill Clinton, Bill, voy a llamar Bill, somos amigos. Hago una pregunta. ¿Vos realmente pensaste que nadie se iba a enterar? Entonces el presidente de Estados Unidos, papito, el presidente de Estados Unidos, ¿de verdad que pensaste que todo lo que ibas a hacer en esa oficina, nadie en el mundo se iba a enterar? ¿Nadie iba a saber lo que hiciste? Pero viene la imaginación y te dice, nadie se va a enterar. Vos no te preocupes, va a estar todo bien, nadie se va a enterar. Esto es la imaginación. La imaginación en nuestra vida nos lleva a elegir cosas que no tienen vida y dejar atrás cosas que sí tienen vida. Esto es lo que hacemos todo el tiempo, en nuestras peleas, discusiones, en las cosas que usamos nuestro tiempo. Todo eso es elegir constantemente cosas que no tienen vida. Pero ¿qué nos dice el pintor interno? Nos pinta una realidad que no es. Nos muestra como si fuera la Mona Lisa. Es como que te mostrara la Mona Lisa y que dijeras, no, mirá, se mueve, de verdad se mueve. No, el pintor te quiso hacer pensar que se mueve, pero no se mueve. No, no, sí, mirala, tiene vida. No tiene vida, no seas tonto. Lo mismo pasa en nuestra vida. Elegimos muchas veces en nuestra vida el camino incorrecto. ¿Por qué? Porque nos viene esta vocecita interna, nos juega con nuestra imaginación, hasta el punto de creer que si adquiero tal cosa, si tengo tanta plata, si termino tal carrera, si hago tal cosa, voy a ser al fin feliz. Y todo eso es una mentira, es una falacia. Pero no quiere decir que hay que alejarse de lo material. Ustedes saben que yo no digo que hay que alejarse de lo material. Hay que usar lo material con alma. Miren qué interesante. Basado en todo lo que acabamos de decir, bueno, hay una historia muy linda sobre Rab Haim. Rab Haim dice así, Rab Haim dice que había una vez un niño que lamentablemente había fallecido sus padres cuando él era muy chico. Entonces le dejó con unas personas que lo cuidaran. Entonces le dijeron, mira, acá te dejo estas joyas, por favor, esta caja fuerte, entregásela a mi hijo cuando él sea grande, cuando él sea maduro y responsable. Un día llegó este niño a la casa y le dice a sus cuidadores, le dice, quiero caramelos. Los cuidadores le dicen, perdón, pero no tenemos caramelos, tus padres eran muy sanos, no dejaron ningún caramelo acá. Que yo quiero caramelos. Es que no hay caramelos, perdón, no hay caramelos. Entonces cuando los cuidadores se dieron vuelta, el niño en verdad vivo sí sabía la clave de la caja fuerte. Entonces cuando estos cuidadores no estaban, se metió a la caja fuerte, la abrió, sacó una bolsa de joyas y la llevó al supermercado. Cuando entró al supermercado, le dice, quiero una bolsa de caramelos ahora. Y el vendedor lo miró y le dijo, ¿cómo piensas pagarme? Con esto. Y le puso una bolsa de joyas. El vendedor lo miró y le dijo, ¿a quién le robaste esto? No se lo robé a nadie, totalmente mío. Y con esto quiero comprarme esta bolsa de caramelos. Él le dice, mira, yo no te lo puedo comprar, no te lo puedo vender. ¿Pero sabes por qué no te lo puedo vender? Porque hoy día, en este momento, tú crees que vale la pena gastar estas joyas por estos caramelos. Pero en unos años más, cuando tú seas más grande, cuando veas la verdad y mires hacia atrás, vas a haber arrepentido, me vas a odiar por haberte dejado hacer un error tan grande, sacrificar una bolsa de joyas por unos simples caramelos. Esa es nuestra vida. Nuestra vida acá, cuando estamos en este mundo físico, no nos damos cuenta de lo que es hacer una buena acción por alguien. ¿Cuánto valor puede tener una buena acción? Yo ahora estoy cansado y hace frío. Llamar a una persona que está enferma, ir a visitar a otra persona, ayudar a alguien con plata. Nosotros decimos, pero nada, ahora yo prefiero esta linda cama, calentita, que hacer todo eso. Pero lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es elegir la bolsa de caramelos y dejar de lado la bolsa de joyas. La bolsa de joyas la tenemos, el problema es que la estamos dejando de lado. Por eso, toda la idea de este mundo, que es poder hacer una conexión entre alma y cuerpo, que el cuerpo se transforme en un vehículo de mi alma. Pero ¿qué sucede? Las mitzvot, por ejemplo, vienen a hacer eso. Las mitzvot del judaísmo nos vienen a
entregar consejos prácticos para unir y conectar nuestra alma con nuestro cuerpo y transformar a nuestro cuerpo como un vehículo de nuestra alma. Porque lo que vinimos a hacer es parecernos a Dios, ser dadores y no receptores, ser creadores y no víctimas. Eso es lo que vinimos a hacer. Ese es el objetivo de toda esta creación. Eso es parecernos a Dios. Todo lo otro es alejarnos de Dios. Miren qué interesante, el Baal Shem Tov dice que la palabra het, saben que la palabra het escribe con alef final. La alef final, generalmente si vos escribieras un alef final, la palabra sería jeta, GT o geti, como lo quieras decir, pero no sería het, sino para qué le pones la alef. Entonces la alef final está silenciosa en la palabra het. La palabra het significa pecado. Dice el Baal Shem Tov, ¿por qué? ¿Por qué usa una alef si es silenciosa? Dice porque la alef es uno es Dios y uno es tu alma. ¿Qué hace un pecado? Silencia tu alma. El pecado silencia tu alma. Por otro lado, la mitzvah conecta tu alma con tu cuerpo y se deja expresar. ¿Para qué tenemos que expresarlo? Porque todo el propósito de la creación es generar de este mundo un lugar hermoso, un hermoso jardín. Cuando no lo hacemos, lo que hacemos es silenciar nuestra alma, correr la divinidad, sacar la luz, no hacer de este mundo un jardín sino una selva. Y eso es lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo de alguna manera es una selva. ¿Por qué? Porque no estamos expresando nuestra neshama, nuestra alma. Ahí me siguen, ahora voy a hacer una pausa para todas las preguntas que tengan. El que quiera preguntar, pregunte ahora. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas hasta ahora? Seguimos directo hacia Gan Eden y Geinom entonces. Cuando Dios nos creó nuevamente, ¿por qué nos mandó al mundo? Porque Él quería que nosotros eligiéramos y nos creáramos. ¿Cómo nos creamos? Haciendo expresar nuestra alma. ¿Cómo no nos creamos? Como al revés. Nos estamos alejando de ser creativos, silenciando nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma es nuestro aspecto creador, nuestro cuerpo es nuestro aspecto creación. Cuando uno usa su aspecto creador, llámese su alma, para expresarse en este mundo, genera un mundo divino. Cuando uno genera un mundo divino, un mundo espiritual, un mundo de luz, Hashem quiere reposar aquí. Cuando nosotros al revés, no expresamos nuestra alma, sino que retiramos la alef, la silenciamos la alef, hacemos que Hashem se quiera retirar. Perfecto, ¿está ahí? Punto aparte. Después nos vamos de este mundo, a los 120 años. ¿Y con qué nos encontramos? Con algo llamado Gan Eden o Geinom. Quiere decir cielo o infierno, que es lo que me pidieron que hablara hoy. ¿Qué es el cielo y qué es el infierno? Miren qué interesante. Cielo o infierno es simplemente este mundo. No está en otro lugar, no está allá arriba, no está alejado, sino es mirar el mundo, pero sin los ojos tapados. Mirar el mundo, pero observarlo con la lupa del Emet, la lupa de la verdad. Entonces no entiendo. ¿Por qué se llama cielo o se llama infierno? ¿Cuál es la idea? Entonces hay que entender, cielo e infierno no es un lugar al cual vamos, es un lugar en el cual vivimos. Solamente que mientras estemos adormecidos, nuestros sentidos no estén 100% conscientes, no nos damos cuenta. Cuando nos vamos a los 120 años, lo único que nos pasa es que se ve la realidad cruda y como es, sin mentiras, sin falsedad, sin el ego, sin taparnos los ojos, mirando el espejo real. ¿Y cuál es ese espejo? Es un espejo que te plantea, por un lado, quién tú eres, y por otro lado, quién podrías haber llegado a ser. Cuando la imagen del espejo coincide con la imagen que creaste en tu vida durante tus 120 años, bienvenido, este se llama el Gan Eden, esto se llama el paraíso, este es tu lugar, felicidad constante. Si lo que llegaste y te encontraste, cuando te encuentras, quién podría ser, quién fuiste, hay mucha diferencia, bienvenido, eso se llama un infierno. ¿Siguieron hasta ahí?
¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Por ende, Sí, perfecto. Sí, sí. gracias. Por ende, ¿qué es cielo? ¿Qué es infierno? Cielo e infierno están todos en el mismo lugar. Entonces, ¿por qué dice que hay un infierno que es de hielo, un infierno que es de fuego, y distintos tipos de supuestos infiernos explica la Kabbalah? Porque nuevamente, ¿por qué no fuiste quien tendrías que haber llegado a ser? Algunas personas porque tenían exceso de fuego, quiere decir pasión, otras porque tuvieron mucha frialdad. El castigo no es el infierno. El castigo no es el infierno. El castigo es haber vivido así de esta manera. Ya es la terapia. Imaginémonos ir al psicólogo. Me imagino que hay algún psicólogo acá. Va al psicólogo. ¿Qué te dice el psicólogo? Bueno, vamos a revisar dónde entra la reencarnación en esos estados. ¿Se relaciona? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La voy a responder al final, si no nos vamos a perder. Sabía que venía esa pregunta. La reencarnación es un gran problema para el judaísmo. ¿Por qué? Porque a pesar que sí existe y sí está, por cuanto que existe también Gan Eden y Geinom, esto lo he explicado otras veces, el budismo no existe Gan Eden, un cielo o un infierno, solamente existe la reencarnación. No existir cielo o infierno, entonces simplemente uno reencarna. Entonces es más simple. Voy a explicar al final dónde entra la reencarnación en todo esto. Tranquilos. De eso, no es, igual esta clase quiero que se sepa, más allá de que puedo responder esa pregunta sin ningún problema, no es una clase de qué pasa después de la vida. No es una clase qué hay después de la vida, porque eso lo vamos a hacer en otra clase. El día la clase era explicar el Geinom. Esa era la idea de la clase y por eso hacia allá estamos yendo. No qué pasa después de este mundo, cuáles son los estados, cómo vive el alma justo cuando se va, no estamos hablando de eso en este momento. Estamos hablando solamente del concepto del Geinom. Entonces, ¿uno debería tener miedo al Geinom? ¿Debería tener miedo al Geinom? No. El Geinom es la terapia. ¿Qué quiere decir que es la terapia? Cuando uno va al psicólogo y el psicólogo te dice, no es mi caso, mi madre está acá, así que no es mi caso, pero cualquier persona que haya tenido una relación difícil con su madre, el psicólogo lo primero que le dice es, vamos a analizar la relación con tu mamá. El tipo dice, no, por favor, no me hagas esto, eres un maldito psicólogo, no quiero tener relación contigo. El psicólogo te dice, no, no, porque te quiero. No te voy a llevar a ningún lugar del cual no hayas estado. Eso es muy importante. El infierno no es, infierno la palabra es horrible, voy a seguir diciendo Geinom. El Geinom no es ir a ningún lugar al cual no hayas visitado. El problema es que ahora lo vas a visitar con otros ojos. Vas a ver toda tu vida, pero con los ojos de la verdad. Cuando vos ves toda tu vida con los ojos de la verdad, podés estar súper, súper contento o súper, súper triste. Porque cuando realmente el ser humano entiende el poder que tiene, entiende la capacidad que tiene y entiende lo mal que la utilizó, bienvenidos al Geinom. Eso se llama infierno. Un infierno no se crea allá arriba. No es un castigo. Dios no castiga. Sáquense de la cabeza, Dios castiga. Dios no castiga. El Geinom no es un castigo. El Geinom es revisitar tus acciones en vida, pero sin los ojos del ego y de la justificación. Estás solo con vos mismo. Y en esa revisitar tu vida, como el psicólogo te dice, no vamos a visitar ningún lugar que no hayas estado. No te voy a llevar a ningún lugar que no estuviste. A todo lugar que te voy a llevar es el que estuviste. Pero necesito que lo vuelvas a ver. Necesito que lo vuelvas a observar. Necesito que lo vuelvas a analizar con los ojos de la verdad. ¿Qué es la vida después de los 120 años? Es encontrarse con la verdad tal como es, porque a la larga eso es Hashem. Como hemos dicho tantas veces, ¿qué es Dios? Dios es la verdad fría, cruda y real, sin egos, sin mentiras, sin taparse los ojos, viendo las cosas como son. Justo ayer estaba escuchando antes de dormir a un psicólogo, no psicólogo, no sé qué, de marketing, y contó una historia que me causó mucha impresión. Decía que en Nueva York, en los años 50, si no me equivoco, había mucha agresividad en las calles, habían matado a una persona, pero siempre mataban gente, había mucha gente que mataban, pero el New York Times eligió justo este artículo. Entonces él preguntaba, ¿por qué eligió este artículo? Dice, el artículo decía así, mataron a una persona en la calle y habían más de 40 personas mirando y nadie hizo nada.
Entonces dice, interesante, dice, no lo podía entender, New York Times no lo podía entender, había 40 personas y nadie hizo nada. Psicólogos investigaron el caso y llegaron a la conclusión que por cuanto que había 40 personas mirando, nadie hizo nada. Porque cada uno le echó la responsabilidad de al lado. Yo esperaba que el otro actuara, y yo hubiera estado solo, quizás hubiera actuado, pero habían 40, cada uno pensó que otro actuara. Nuestra vida, muy interesante, nuestra vida, Dios creó a un solo hombre. No creó a millones juntos, creó a uno. Para que cada uno de nosotros pueda decir constantemente, yo soy responsable de mi vida, no soy víctima de nada ni de nadie, soy creador de mi realidad. Y el problema que va a ser que después de los 120 años, cuando revisitemos nuestras vidas, no hay excusas. Porque ahí no hay que echar la culpa a nadie, porque ahí estás viendo cómo el ser humano creador que tengo adentro, mirando cómo vivió su vida. Eso es un Geinom. Un Geinom no es más que la vergüenza de no haber funcionado acorde con lo que podría haber logrado. Un cielo, un Gan Eden, un paraíso, es que realmente funcione acorde a mi potencialidad, a lo que Dios soñó cuando me creó, a lo que Dios pensó en mí en su pensamiento original cuando mandó a Rafa al mundo. Si Rafa actuó, ¿cómo debería haber actuado? De acuerdo a su potencial, funcionó consciente, fue un creador. Yo voy a vivir un paraíso, pero ¿saben qué? No lo creé ahí, lo creé acá. Solamente que ahí lo veo. Es como la persona, no sé, una persona que sea infiel a la esposa o al esposo. Entonces la mujer es infiel al esposo. Entonces dice, lo peor que me puede pasar es que me descubran. No, lo peor es el acto que estás haciendo. Que te descubran quizás puede ser un poco de quizás la curación, la sanación. Lo peor es el acto. Allá no vemos cosas separadas. Allá simplemente vemos los actos que hicimos en vida. Y eso es nuestra vida. Es algo maravilloso verlo así. ¿Por qué? Porque es maravilloso. Y no quiero que suene romántico, pero es una maravilla entender que nuestro Gan Eden y nuestro Geinom no es un lugar al cual vamos, sino es el lugar en el cual vivimos. El problema ¿cuál es? Que acá no lo vemos claro y allá lo vamos a ver claro. Y ahí es Gan Eden o Geinom. Por eso, una de las maneras que el Tanaj le llama al nombre Geinom, y escuchen esto muy profundamente, una de las palabras que usa para Geinom es Sheol Tachton. ¿Qué es Sheol? Viene la palabra de Joel. Joel es pedir prestado. ¿Qué es un infierno? Vivir una vida prestada. No vivir acorde a mi propia voz. No vivir acorde a mi propia vida. Cuando hago lo que la sociedad quiere, cuando hago lo que los demás piensan que es correcto, cuando dejo de escucharme a mí, vivo una vida prestada. Porque cuando llegue arriba no hay excusas. ¿Pero qué quiere decir arriba? Arriba y abajo no existe. ¿Qué pasa? Cuanto más me parecía a Dios en vida, eso se llama Gan Eden. Cuanto menos me parecía a Dios en vida, eso se llama Geinom. Es una de las historias más lindas, creo que ya la he contado 3 veces esta semana, pero en este cuadrado no veo a ninguno que la escuchó en estos días, así que la puedo volver a contar. Dice que estaba una vez una persona en Nueva York comprándole ropa a sus hijos. Escuchen, porque esta es una pregunta tan hermosa, para que cada uno se la pregunte en su vida. Le estaba comprando ropa a sus hijos, y de repente apareció una persona pobre, afuera del negocio, y de repente la persona le estaba comprando ropa a sus hijos, en el palacio de la mejor ropa de Estados Unidos, y de repente apareció un niño, y le dice, pasá, y entra el niño pobre a este lugar, y la señora lo mira y le dice, elegí lo que vos quieras. Y el niño le dice, ¿cómo lo que yo quiera? Elegí lo que vos quieras, yo te lo voy a pagar. El niño va y se compra algo, y de repente con lágrimas en los ojos, mira a esa señora, y dice, señora, ¿es Dios? La señora mira al niño y le dice, no, soy su hija. El niño lo mira nuevamente a la señora y le dice, sabía que eran familiares. La pregunta en nuestra vida, ¿cuál es? Si cuando el ser humano nos mira, cuando el que está al lado nos mira, ¿qué cree? ¿Somos familiares de Dios? ¿Pertenecemos a la misma familia de Hashem? ¿Que somos lejanos a eso? Somos completamente distintos.
no tenemos nada que ver, que no tenemos relación. De acuerdo a cómo expresemos en vida, si vivimos en Gan Eden o Geinom. No es en la muerte, no tiene nada que ver la muerte. La muerte es simplemente mirarla a los ojos, nada más. No existe nada más. ¿Puede ser doloroso? Sí, pero es la terapia. Porque después de esa terapia que hacemos, volvemos a estar en cero. Si no pasáramos por esa terapia llamada Geinom, que es ver las cosas como son, seguiríamos pensando que como somos es de esa manera limitada. Cuando uno se da cuenta desde la manera ilimitada, desde el ser ilimitado que somos, desde el ser creativo que somos, nos miramos en vida, desde esa mirada nos miramos para abajo, ahora podemos sanar, podemos curar, podemos mejorar, podemos transformar y podemos volver a vivir como alma. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Simplemente que vivamos una vida sincera, una vida real, que nos enfrentemos con nuestra verdad, duela o no. Y por eso no existen dos lugares, no existen dos mundos. ¿Se entiende lo que estamos diciendo o no? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Para ir al final. Bueno. Entonces, nuevamente, saltó el tapón del departamento, era privado nuevamente. Sarita, deja de mandarme mensajes privados que lo leo en voz alta. Entonces, vamos de nuevo. Vinimos a este mundo a parecernos a Dios. ¿Qué es parecerse a Dios? Crear. Esa es nuestra vida. Ser creadores, no creaciones. No somos víctimas. La víctima, muy fácil la vida de la víctima. Muy fácil, porque la víctima lo que hace es nunca tengo la culpa. ¿Qué pasa cuando uno no tiene la culpa? Sí, soy consciente de la vergüenza, reguete el hecho que cometí, ahora voy para allá. Ahora voy para allá. Entonces, ¿cuál es la diferencia de vivir una vida de víctima y una vida de protagonista? La víctima nunca es culpable. Se ayuda y se defiende diciendo no tengo la culpa. Y así vive hasta los 120 años. Perfecto. ¿Cuál es el problema de las víctimas? No pueden cambiar su situación. Si la explicación a todos mis problemas es los demás, yo no puedo cambiar a los demás, entonces no puedo cambiar mi situación. ¿Por qué se me cae este lápiz? Lo hemos dicho varias veces. Si el lápiz se me cae por la fuerza de gravedad, yo no puedo cambiar la fuerza de gravedad. Como yo no puedo cambiar la fuerza de gravedad, no puedo hacer que el lápiz no se caiga. Si yo asumo que hay fuerza de gravedad, pero aparte yo solté el lápiz, ahora soy culpable. Como yo soy culpable de que el lápiz se cayó, lo puedo cambiar y transformar. Ser protagonista de mi vida y no ser víctima hace que lo puedo cambiar y transformar. Si nosotros en vida cambiamos y transformamos los actos pasados haciendo teshuvá, teshuvá quiere decir retornar a mi esencia, retornar a mi ser creador, retornar a mi ser dador, retornar a mi ser divino, entonces empiezo a vivir una vida divina. Todo lo que he hecho mal para atrás se empieza a borrar. ¿Por qué se empieza a borrar? Porque la vergüenza ya la viví, porque ya me reconocí, no necesito reconocerme de nuevo. Kibatatz dice que nuestra vida, cómo nos vamos el último día de acá, todo. La vida que tenemos no es un promedio de acciones buenas y malas. ¿Cómo me fui creyendo en el último día? Obviamente que tiene que ver con todo lo que viví, pero si el último día tengo la capacidad de retornar a mi esencia, entonces no voy a sufrir. ¿Por qué? Porque me reconocí. Cuando ya sufrí esa vergüenza, entonces ya me reconocí, ya no tengo que pasar por ese lavarropas espiritual llamado Geinom. El lavarropas espiritual es simplemente eso, una superterapia, donde vemos nuestra vida para atrás y entendemos desde el ser creador que soy, desde mi conciencia espiritual, veo cómo viví mi vida y la juzgo sin culpas. Eso, mi querido Janus, puede ser un Geinom o puede ser un Gan Eden. No es un lugar al cual vamos, es un estado de conciencia que encontramos el día que nos vamos de este mundo. Nada más. Entonces, ¿hay que tener miedo? No. Hay que tener miedo a no hacer las cosas correctas en vida. No hay que tener miedo de que el Geinom al final es la terapia, es lo que nos cura, es lo que nos sana.
Lo que tenemos que tener miedo es hacer las cosas mal, no vivir como corresponde, cambiar las joyas por caramelos. Eso es lo que tenemos que tener miedo. Como dijo un gran hombre, en el momento que él había pasado, en el momento que había pasado muchas enfermedades y muchas operaciones, y llegó un amigo de él que dice, escuchá, ¿tienes miedo a la muerte? Dice, ¿a la muerte? ¿Vos estás loco? Después de todas las operaciones que viví, ¿voy a tener yo miedo a la muerte? Yo no tengo miedo a la muerte, pero te voy a decir una cosa, tengo miedo a no vivir, no tengo miedo a morir, no tengo miedo que me den más tiempo de vida y no lo aproveche, eso tengo miedo. No es el infierno el problema, no es el Ganeden la solución. Lo que hacemos en vida es lo único que importa. Cuando uno va a un cementerio, lo aleinu, ¿qué se encuentra? Año de nacimiento, año de fallecimiento. No importa eso. Son fechas que Dios decidió. La única pregunta es, ¿qué hiciste entre medio? Es la única pregunta. ¿Qué hiciste entre ese año de nacimiento y año de fallecimiento? ¿Qué hiciste? Eso es lo que importa, todo lo demás da lo mismo. ¿Qué pasa después de la vida? Es simplemente ver tu verdad y ver tu vida sin los ojos cerrados. Y ahora vamos a ir a la historia del comienzo. ¿Qué pasó al comienzo? ¿Qué dijimos? Dijimos que había Jacob vino, ya se le olvidó, usted es déficit atencional más que yo. Jacob vino, estaba durmiendo y de repente vio ángeles que subían. ¿Y qué veían arriba? La cara de Jacob. Bajaban y ¿qué veían abajo? La cara de Jacob. Subían y veían la cara de Jacob, bajaban y veían la cara de Jacob. ¿Qué hicieron? Lo quisieron matar, sintieron celos. Miren qué interesante, esta historia la cuenta el Talmud. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el mensaje? Es que los ángeles vieron algo. Mirá, ese mismo rostro espiritual, ese mismo rostro en potencia, es el mismo que veo abajo en la actualidad. Logró en vida ser un reflejo de su rostro en potencia. Logró ser un reflejo en vida de lo que se esperaba de él. Y los ángeles sienten celos, porque el ángel no puede lograr esto. El ángel no tiene libertad, no tiene libre albedrío. Cuando nosotros nos caemos, el ángel está mejor. ¿Por qué? Porque él no se cayó. Pero cuando nosotros hacemos lo correcto, somos mucho más elevados que cualquier ángel. Porque los ángeles solo hacen lo que pueden hacer, no pueden hacer nada más. El único que puede hacer y parecerse al Creador somos nosotros, creando en nuestra vida el mismo rostro que teníamos cuando Dios nos soñó y nos creó. Cuando Dios creó a Rafa, en ese instante, ¿qué dice el Midrash? Que Dios metió a un ángel para enseñarme toda mi parte de judaísmo, toda mi parte de Torah, mi parte de buenas acciones, me enseñó mi parte, no la parte general, la mía, la que me iba a tocar utilizar. Y cuando me voy de este mundo, el último día, ¿quién es el que me recibe? El mismo ángel. Me pregunta qué hiciste con lo que te entregué, qué hiciste con el potencial. Todos nosotros nacimos con un potencial. ¿Qué hicimos con ese potencial? Es cuando plantamos bandera y lo usamos, lo utilizamos, agarramos las joyas y las invertimos y ahora tengo más joyas de mejor valor. Esto quiere decir que nuestra vida sirvió. Cuando cambié todas las joyas, todo el potencial, unos simples caramelos, ahora miro para atrás y me arrepiento. Ahora miro para atrás y no valió la pena. Y ahora sí, tengo que decir, estoy en el Geinom. Esta es la vida. La vida es entenderlo en vida. No es después. No hay castigos, no hay premios. Hay simplemente la realidad cruda y como es. Si la vivimos como corresponde, la realidad cruda y como es simplemente una cosa hermosa. Cuando damos, cuando entregamos, cuando hacemos a otro un lugar, un paraíso para el otro, cuando realmente trabajamos en ayudar a los demás. Rafa, ¿puedes volver a la parte de los ángeles al ver arriba y desde abajo? Decía, los ángeles subían de las escaleras, llegaban hasta arriba, miraban el rostro diurno de Jacob arriba, veían el rostro que había arriba y volvían a bajar. Y cuando veían abajo, veían el rostro de Jacob abajo. Y volvían a subir, y volvían a ver el rostro de Jacob arriba, y volvían a bajar, y volvían a ver el rostro de Jacob abajo. En ese momento dice el Talmud que los ángeles sintieron mucha envidia y lo quisieron atacar. Hashem lo cuidó. ¿Cuál es la idea de que los ángeles sientan envidia?
vieron cómo un ser humano, por su libertad, su capacidad creativa, puede generar seres divinos sin tener que haber nacido divinos, sino teniendo que haber transformado muchas cosas. Todas las pruebas que tenemos, todas las situaciones que tenemos, las elegimos nosotros, nuestro ser inconsciente, para desarrollar el potencial y para iluminar de luz un lugar que no está iluminado. Cuando nosotros vivimos de esta manera, nunca somos víctimas, somos siempre creadores. ¿Creadores de qué? De un lugar divino en esta tierra. Cuando subimos arriba, realmente lo pudimos lograr. Lo que generamos en nuestra vida fue un Ganeden. Eso es lo que generamos acá. Personas conflictivas, que discuten mucho, que viven peleando, lo que generan en vida es un Geinom. Eso arriba lo que ven es un Geinom. Simplemente lo mismo que hacemos acá es lo que vemos arriba, nada más. Sin velos y sin excusas, es la única diferencia. Gracias. Y eso realmente, de eso se trata la vida. Mis queridos amigos, para cerrar, de eso se trata la vida. No nos llevamos nada más de lo que damos. Nada más. Como le preguntaron al gran Montessori, que le preguntaron, ¿cuánto vale? ¿O cuánto tiene? Y él dijo, tengo 15 millones de dólares. Y le dijeron, no seas mentiroso. Vos tenés mucho, pero mucho más de 15 millones de dólares, no seas mentiroso. Y dice, no me preguntaste cuánta plata en este momento poseía. Me preguntaste cuánto tienes, cuánto es mío. Yo solamente tengo 15 millones de dólares, que es lo que di en caridad. Solamente es mío y nadie me lo puede quitar lo que le di a otro. La sábana, la frazada que le di a otra persona es lo único que realmente tengo. Y por eso voy a terminar con un pequeño maize, que es una de mis historias más preferidas, que dice así. Dice que una vez había un Rosh Yeshiva, un director de una yeshiva, de las yeshivot que tenía más deudas en Israel, Yeshivat Mir, que fue la yeshiva más grande, es la yeshiva más grande del mundo. Esa yeshiva tenían deudas terribles. Él hizo una charla con mucha gente millonaria, dentro de esos estaba el presidente de Starbucks, gente con mucha plata. Y él se paró y les preguntó, díganme ustedes, por favor díganme ustedes, ¿qué es el mensaje más grande que recibimos de la Shoah? ¿Cuál es el mensaje más grande que recibimos de la Segunda Guerra Mundial? Y todos lo miraron incrédulos, no sabían qué responder. Y él dijo, yo les voy a decir, 4 personas pueden dormir con una frazada. ¿Y sabes cómo? Porque cada uno se preocupaba de tapar al de al lado. Cuando cada uno se preocupaba y se ocupaba de tapar al que estaba al lado, todos dormían tapados. Esa es la mejor enseñanza que tenemos. Uno de los hombres que estaba ahí terminó tan conmovido, agarró un cheque en blanco y le dijo, yo sé que vos tenés muchas deudas, ponele el número que vos quieras. Yo confío en vos ponele el número que vos quieras. Y este rabino lo miró y le dijo, disculpe señor, ¿usted tiene tefilim? Y le dijo, no, yo no tengo tefilim. Agarró y escribió en el cheque $300 y se lo dio a la persona y le dijo, tomá, vos me quisiste dar la frazada a mí, pero yo te la quiero dar a vos. Tomá estos $300 y anda a comprarte tefilim. Eso es la vida. La única vida importante es qué hacemos con la plata que tenemos. Podemos agarrar y poner $1 millón y llevarnos a nuestro banco, o agarrar y poner $300 y que sirva para que él se compre algo. Esa es la vida, esa es la frazada a la cual nos tapamos. Están llegando preguntas, yo quería contar un último maize, pero voy a ver las preguntas. Rafa, volver a ver qué hicimos o no, es un infierno, ya no puedes cambiar nada, no. En el mundo venidero no hay posibilidad de cambiar, no existe posibilidad de cambio. El único cambio en el mundo venidero es basado en la vergüenza que sentimos, que eso limpia las cosas que tenemos pegadas para volver a ser el ser en potencial que éramos al principio, nada más. No hay posibilidad de cambio después de los 120 años. Eso se compara al Shabbat, que el Shabbat ya no podemos hacer más, lo hecho está, lo cocinado está cocinado, y distintas cosas que ya no hacemos más. ¿Cómo descubrimos nuestro potencial? Para poder trabajarlo y desarrollarlo. Es una muy buena pregunta. La primera respuesta es
ser conscientes. Ser conscientes que no tenemos límites. No tenemos límites. Podemos lograr las cosas que nos propongamos, no somos víctimas. Eso es lo primero. Si queremos ver nuestro propio potencial de cada uno, la manera más simple para respondértela así en un minuto, fíjate las virtudes que tenés. Las virtudes que tenés son las herramientas que Dios te dio para vivir esta vida. ¿Qué pasa? Si yo te quiero dar una misión, quiero que la cumplas, entonces te voy a dar las herramientas exactas para la misión que tengo para vos. Cuando vos ves tus herramientas, quiere decir ves tus cualidades, y vas a entender dónde están tus herramientas, y eso te va a llevar muy cerca de tu misión. Ahí puedes verlo. Solamente te tienes que sentar y analizar qué herramientas tenés. Si tus herramientas son todo bueno, no sé, para conseguir plata, o sos bueno para hablar en público, seguramente va a ser inspirar. Esas herramientas utilizarlas para algo positivo. Fíjate cómo, pero no busques fuera de tus herramientas, porque tus virtudes son tus herramientas para cumplir tu misión. Es como yo siempre cuento, hay dos chicos y yo a uno le digo, para mañana, hay dos grupos, para mañana tienen que traerme un Lego hecho castillo y el otro grupo me tiene que traer un avioncito de papel. Yo no escuché que me pidieron, no sé si me pidieron un Lego o me pidieron un avioncito de papel. La profesora me dio un papel, entonces entiendo que si hay dos grupos, uno tiene que traer un Lego hecho castillo y uno tenía que hacer un avioncito de papel, y a mí me tocó el papel, obviamente me toca el grupo de los avioncitos. Entonces cuando uno ve las herramientas que Dios le dio en esta vida, va a poder entender un poco cuál es su propósito y su misión, se va a acercar un poco más. Pero en términos generales, todo el tiempo pensá en el otro. Cuando estés pensando en el otro, realmente van a surgir ideas para generar tu propósito. El propósito de todo ser humano es generar de este mundo un jardín. ¿Cómo se hace? Expresando el alma. ¿Cómo se hace expresando el alma? Conectándose con uno mismo sin estar buscando y esperando todo desde afuera, y no funcionar inside out, no outside in, de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Cuando uno funciona de afuera hacia adentro, vive en el infierno, porque vive una vida prestada que no es la vida propia y personal. Esta es la idea de vivir de adentro hacia afuera, de tu alma. Contrario al Jet, el pecado lo que hace es silenciar nuestra alma. Silencia cada cosa que hacemos, pecados, lo que hace, de nuevo, Dios no te castiga por los pecados. Saquémonos la idea de vivir una dualidad. No es que está Dios, estoy yo, está el castigo, y eso no es judaísmo. Yo no puedo hablar de otras religiones porque no sé, pero eso no es judaísmo. Judaísmo es unicidad. Unicidad quiere decir, está Dios, estamos nosotros, somos parte de lo mismo. En la realidad, nosotros podemos actuar parecidos o alejarnos, simplemente. El alejarnos es no ser parecidos. El propósito es crear un paraíso en vida, no un infierno. Que es crear un paraíso, funcionar como Hashem, dador, creador, no víctima, libre, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la vida del Geinom, el Gan Eden. ¿No te había otra pregunta más arriba? No. No. ¿Alguna otra pregunta? Para terminar, es muy, muy, muy importante todo esto que estamos hablando. Si tienen preguntas, o me preguntan ahora, o si quieren preguntarme en otro momento, si no quieren preguntar en público, está perfecto. Pero el que quiere preguntar... Pregunten lo que quieran, por favor. ¿Cómo le ganamos a este pintor que nos pinta una realidad? Es muy simple. Pregúntenle. Muy simple. Pregúntenle 2 veces, 3 veces. Por eso yo siempre digo, el judaísmo no tiene miedo a las preguntas. Dios no tiene miedo a las preguntas. Nosotros no tenemos que tener reencarnación otro día, puede ser, sí. Sí, puede ser, es otro concepto. ¿Por qué es otro concepto? Porque es así. Como expliqué antes, ya el que se quiera ir se puede retirar, terminó el shiur mismo. Voy a responder esta pregunta, que esa parte no quiero confundir. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos la idea de que nos vamos de este mundo y reencarnamos inmediatamente, es muy simple. Existe vida física, reencarnación y volvemos nuevamente al ruedo. Cuando hablamos del concepto de Gan Eden, reencarnación se complica un poco. Entonces ahí lo que se habla es
que el alma de alguna manera se parte. Hay partes que quedan arriba, hay partes que no tienen que volver a bajar, que solamente reciben su recompensa. Hay otras partes que tienen que vivir esta vergüenza, pero tienen que volver a bajar, a ganárselo. Entonces nuestra alma de alguna manera deja de ser, entre comillas, completa y baja una parte. Quiere decir una parte, y esto tengo que explicarlo, es muy largo, es para una clase solamente de reencarnaciones, porque no es simple, no hay solo una teoría, hay muchas. Si quieres la siguiente la hacemos de reencarnación. Lo que pasa es que siento que a veces cuando uno habla de reencarnación, la gente, hay muchos que le interesa y otros que no le interesa, entonces dejamos mucha gente afuera del camino. Así que déjenme pensar, y la hacemos el próximo lunes o hacemos una clase especial otro día solo de reencarnación para no perder los lunes, que creo que te mete más gente de las familias y eso. Déjeme pensar qué sería mejor. Pero existe la reencarnación, obviamente, toda la vida es aprendizaje y toda la vida es información. Cuando uno entiende que todo es información, a tal punto que la física habla sobre que no existe el tocarse. Eso es algo ya impresionante. Me imagino que lo han escuchado. Físicamente, dos objetos nunca se tocan. ¿Por qué? Porque los protones, neutrones, electrones se rechazan. Entonces nunca se toca. Es simplemente una información cuando se rechazan. Es algo impresionante, porque quiere decir que no existe nada real. Todo es simplemente una imaginación. Solamente que hay cosas, obviamente que hay cosas reales. Cuán feliz hiciste a alguien, cuánto le diste a otra persona, eso es real, eso es verdad, eso es infinito. Eso parece el Sashem. Así que Dios quiera que sirva para la vida. De nuevo, no nos asustemos, solamente asustémonos a no vivir, no nos asustemos a morir, asustémonos a vivir. Uno es víctima o malo si no quiere ayudar a alguien porque nos hizo mucho daño, hay que ayudarle igual para ser creadores de nuestra vida. Una muy buena pregunta. La vida no hay que ser... ¿Lo podía leer en voz alta o no? Quizás estuvo mal leerlo en voz alta. Entonces, una de las preguntas que hay en interno es si uno es víctima o malo no querer ayudar a alguien que te hizo daño. ¿Qué pasa? Cuando vos no perdonás en tu vida, esta persona está viviendo en tu cabeza sin que vos le cobres renta, vive en tu cerebro constantemente. ¿Y por qué le vas a dar ese permiso? Perdonar a alguien, dejarlo volar, dejarlo salir, te hace libre a vos, no al otro. Vos te hace libre, te hace vivir una vida mucho más libre. Entonces te conviene perdonar. Si eso te hace vivir nuevamente ese mismo abuso o situación negativa que viviste antes, no. Eso es ser tonto. No hay que vivir esa vida y seguir viviendo eso, la realidad esta que no es buena. Pero el perdonar es muy bueno y es muy sano y te va a ayudar. Y desde esa inocencia volver a decidir si lo ayudo o no lo ayudo. Eso es la libertad. La libertad no es ayudar a todos, es la posibilidad de elegir constantemente y no vivir en piloto automático. Roberto, ¿tenés la mano levantada o es un error de la matriz? No, no tiene error. Muy bueno, Shiur. Te hago una pregunta puntual, tanto del bien y del mal, o del si hay castigo o no. Hay una perashá completa sobre si uno no cumple ciertas cosas, los castigos que hay. Y también hay muchos peilim que hablan de eso. Sí. Y tal vez no lo haya interpretado bien lo que estuviste charlando, pero me parece que hay un castigo, que hay algo ahí. Mira, el Talmud mismo dice que no hay recompensa ni castigo por las mitzvot que hacemos en vida. Entonces es raro, que vos me dijiste, hay una parashá que habla de todo esto. Lo que se dice es que cuando vos funciones de tal manera, yo voy a funcionar de la misma manera con vos. No es un castigo. Vos creaste la consecuencia. ¿Qué quiere decir castigo? ¿Qué quiere decir consecuencia? Y esto para explicarte bien la diferencia de cómo vos, o sea, de tu pregunta y mi respuesta. Castigo sería, mi hijo se porta mal, como se porta mal, entonces yo no lo dejo ver la tele. Eso es un castigo. ¿Por qué? Porque su acto no tiene nada que ver con su consecuencia. ¿Sí? Él hizo un acto, yo le hice un castigo que no tiene que ver con lo que él hizo.
En la vida de la persona no existe el castigo separado de la acción. Por eso se dice que Dios funciona con nosotros, midá que neged midá, medida por medida. De acuerdo a cómo vos actuás, yo actúo de esa misma manera con vos. No es que, como que yo te diga esto. ¿Cuál es la diferencia con lo que te acabo de explicar, que es el castigo a mis hijos, con otro caso? ¿Qué pasa si vos agarrás tu iPhone nuevo y lo tirás al inodoro? ¿Por qué lo tiraste al inodoro? No, porque a mí nadie me va a decir lo que hacer. Lo que está escrito que tengo que hacer, no lo voy a hacer. Entonces lo tirás al inodoro, se moja y se rompe. ¿Eso se llama castigo? Roberto, ¿se llama castigo? Steve Jobs, ¿te está No es castigando? un castigo, es consecuencia de un acto, por supuesto. Bueno, lo mismo pasa con Hashem. Hashem no te castiga, Hashem genera la consecuencia. Vos actuaste de una manera donde no escuchaste a tu alma, la consecuencia es esta. No tiene que ver con un castigo. Nosotros producimos las consecuencias. No son castigos separados de lo que hacemos. Por eso dice, todo es medida por medida. Si vos actuás de esta manera, yo actúo de esta manera. Y eso nosotros lo llamamos castigo, pero no se llama castigo, se llama consecuencia. Claro. La diferencia es, si yo no actúo con mi alma, este va a ser la consecuencia. Por ejemplo, lo que explica Netivot Shalom, que las lluvias no llegan en su momento oportuno. ¿Qué quiere decir? Es decir, que ayer, tal como vos no estás utilizando tu potencial para bien, yo te voy a mandar una manera que veas que el potencial no va a ser usado para bien. Mandar las lluvias no en su momento oportuno. Te las mando, no en su momento oportuno. ¿Por qué? Porque te quiero enseñar y demostrar que tal como vos actúas conmigo, actúo con vos, pero no como castigo, como consecuencia. Dios es la realidad. La realidad funciona de acuerdo a cómo vos funcionas con la realidad. Gracias, Rafa. Para charlarlo es una gran pregunta. Pregunta el Netivot Shalom, el comienzo de esa para allá, Bejucotay, pregunta esto y dice que en verdad la regla natural del mundo es que funcione toda la perfección. La lluvia caiga en su momento, tal cosa pase. Todo funciona perfecto. Cuando uno no funciona de una manera que debería funcionar expresando su alma, Dios funciona de una manera, vos la pensás que es un castigo, pero en verdad es una consecuencia de tu acto. Esto es lo que dice el Netivot Shalom. A veces tenemos consecuencias y no sabemos qué lo motivó. ¿Cómo darnos cuenta? Es simple. Cuando vos te das cuenta que te mandaron negativo, es que ver qué hiciste negativo para que te pase eso. Lo negativo, llamemos consecuencia, siempre tiene que ver con tu causa. Nunca Dios te manda algo que no tenga que ver con lo que causaste. Porque acá vivimos en un mundo, llamémoslo causa-efecto. Un causa-efecto espiritual, obviamente, pero es causa-efecto igual. Cuando vos querés ver lo que te está pasando, por eso dice, midá que neguen midá. Midá que neguen midá es medida por medida. Que lo que te mandé, que a vos no te gustó, tiene que ver con algo que vos hiciste parecido. Entonces vas a poder remediarlo. Si él te mandara, por ejemplo, si mi hijo se porta mal, yo no le doy la tele, si yo no le doy la tele, nunca va a entender qué hizo mal. Porque yo lo castigo con algo que no tiene nada que ver. Pero si yo el castigo tiene que ver, por ejemplo, él utiliza mal la bici, la rompe, la tira al piso, entonces yo le digo, no usas más la bici. Él va a decir, ¿por qué? Porque no la usaste bien, entonces no te la presto más. Entonces ahora es un castigo que viene como medida de su accionar. No es un castigo, es una consecuencia de su accionar. Esa es la diferencia. Y nosotros podemos ver en la consecuencia cuál fue la causa que hizo provocar esa consecuencia en mi vida. Igual la consecuencia siempre es un aprendizaje, siempre, todo es aprendizaje, porque el mundo es información. No hay nada más que información. Solamente el mundo es información. Lo que pasa es que nos cuesta decodificarla. Pero vinimos a decodificar la información. Porque somos información, la gente que nos rodea es información, y Dios nos envía información. Nada más. Eso es lo que vinimos a hacer, a vivir la vida. Así que bueno, muchas gracias a todos por escuchar, por haberse quedado más rato también. De verdad, yo sé que lo he repetido toda esta semana. Miércoles, muy bueno el rap que habla, de verdad. Yo sé cuando les digo, ustedes saben cuando yo les digo muy bueno, estoy hablando de alguien que conozco y que sé que es bueno. Cuenta las mejores historias del universo, de verdad. De verdad que las mejores historias, muchas que yo cuento, se las saco a él. Así que traten de estar miércoles 8:30, si Dios quiere. Que tengan una hermosa semana para todos. Hermosa clase. Rafa.
Chao a Buenísimo. todos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Rafael, la Chao. Gracias a ustedes. Esa parte de... ¿Salí?